Amén y Dios te bendiga mucho. Queremos compartir la palabra de Dios. Cada año Dios nos da una palabra para la iglesia. Sabemos que esta palabra nos la da Dios exclusivamente para la iglesia cristiana Siervos de Cristo, acá desde Avenal, California y Hanford, California. Es una palabra que es para la iglesia, pero también para todo aquel que le abre su corazón. Y Dios nos ha hablado este año que este año es un año de visitación, un año donde Dios nos va a visitar. Hemos compartido la palabra desde el primer mensaje que compartimos un poquito antes de que terminara el año, dando la palabra profética y como le digo constantemente vamos a estar explicando ciertas cosas con la palabra de Dios que tiene que ver con la palabra profética para la iglesia. La semana pasada compartimos un poquito sobre la visitación que Dios hizo a Abraham y que Dios en esa visita Dios le recuerda y le confirma el pacto y dándole también esa palabra profética de que iba a recibir, iba a tener esa gran bendición de poder tener ese hijo que añoraba y que sabemos que Abraham ya era de edad avanzada, también su esposa. De hecho ya había pasado el tiempo de poder engendrar, pero Dios con su poder le dio la oportunidad de que pudieran engendrar a ese hijo de la promesa. Sabemos que no nomás eso, que había pasado el tiempo, sino también Sara era estéril, no podía tener hijos. A veces no entendemos cómo Dios trabaja, pero Dios siempre tiene un tiempo para cada uno de nosotros y Dios ha escogido a Sara para que ella fuera esa mujer que Dios iba a usar para poder traer al hijo de la promesa. Y sabemos que en la historia, como en la desesperación, bueno, Sara le da a una de sus sirvientas, se le da a Abraham para que engendre un hijo, creyendo que Dios, bueno, que de esa manera era lo que Dios iba a obrar, pero Dios iba a obrar en el vientre de Sara, no en un vientre ajeno. Y conocemos la historia, cómo Dios visita a Abraham y a Sara y les da la confirmación de ese hijo que iba a venir. Después de esa visitación, un año más, ya iba a tener al hijo. Y Dios cumple su promesa. Y fue una visitación donde Dios le recuerda, una visitación de decirle a Abraham, estás haciendo bien las cosas como te he mandado, y bueno, sigue otra etapa más en tu vida, y Dios le da esa bendición de poder tener ese hijo. Y fue una visitación de recordarle el pacto, de confirmarle el pacto, y sobre todas las cosas de darle más responsabilidad con lo que seguía, y todo era sobre ese proceso que Dios estaba poniendo en Abraham, y todo tenía que ver con el llamado que Dios le había hecho a Abraham para hacer de él una grande nación. Y todos conocemos la historia, pero hoy quiero compartir algo también que tiene que ver con la visitación, y ahora va a ser otro ejemplo que voy a usar de otro siervo de Dios que podemos aprender bastante de él, y que me gustaría que todos pudiéramos abrir nuestro corazón a esta palabra para que más que nada la iglesia conozca y entienda lo que tiene que ver esa palabra profética para este año para nosotros. Quiero empezar con esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedimos, Señor, por esta palabra, que sea una palabra poderosa en nuestro corazón, que podamos, Señor, entender el mensaje que tú nos has dado para este año, esa palabra profética que tiene que ver con este ministerio y también con aquel que abre su corazón a la palabra, porque la palabra es poderosa en donde sea, Señor, y para cualquiera, Señor, que abre su corazón, para tus hijos, Señor, para los que se humillan delante de ti. Bendice la palabra, usa mis labios como instrumento para compartir el mensaje que necesita la iglesia, Señor, y que necesitamos para que nuestro ser espiritual crezca y se alimente, Señor, y permanezca fortalecido.
Bendícenos, Padre, Espíritu Santo, llénanos, guíanos a toda verdad. Y gracias, bendecimos a la iglesia en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, continuamos. Ahora esta visita celestial, ahora va a ser para Moisés. Y vamos a entender lo que Dios hace con Moisés, y que de esa manera este ejemplo de esta visitación a Moisés sirva para nosotros también entender que Dios nos va a visitar de alguna manera o de otra. Algunos para confirmación del ministerio, a otros para la bendición, a otros para confirmar un pacto, o para un recordatorio de lo que ya se te había olvidado, o como lo decíamos la vez pasada, a otros va a ser a lo mejor una visitación de pérdida, pero después vamos a entender esto conforme lo estemos enseñando cada semana. Voy a tratar de por algún tiempo estar exponiendo la palabra que tiene que ver con la palabra profética. Estate atento cada semana para que no pierda la continuidad que estamos llevando. Hoy le toca a Moisés, Éxodo capítulo 3, versículo 10. Empezamos con este versículo. Dice: ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Muy bien, este es el versículo con el cual nos vamos a introducir. Moisés fue un hombre que tuvo esa visitación sobrenatural de parte de Dios. Dios visitó a Moisés, y esa visitación tenía que ver con la activación del llamado del ministerio de Moisés. El ministerio de Moisés, hermanos, consistía con el propósito de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Todos conocemos la historia y la podemos encontrar en el libro de Éxodo. La historia como Dios escoge a Moisés en medio de un tiempo donde Faraón había mandado a matar a todos los bebés, todos los niños, a todos los bebés había mandado matar. Dios, hermanos, le conserva la vida de una manera poderosa a Moisés, porque Moisés había sido traído a este mundo con un propósito. Y todos conocemos la historia, cómo la madre de Moisés pone a Moisés en una canastita, y de ahí viene esa canastita. Hasta hoy la hemos bautizado como el Moisés, ¿verdad? Le decimos Moisés a esa canastita, que cuando los bebés recién nacidos necesitamos ponerlos en una canastita. A esa canastita tomó el nombre de Moisés. Entonces, Moisés fue puesto en esa canastita y puesto en el río, allá en Egipto, cuando esa mujer egipcia se bañaba, y que pertenecía a la realeza, pudo encontrar a este bebé y introducirlo a la familia del faraón. Que sabemos toda la historia, cómo Moisés crece entre los reyes y es preparado en todo lo que tiene que ver con los egipcios. Crece, pero había Dios traído a Moisés con un grande propósito. Y dice Éxodo capítulo 2, versículo 11, quiero leer esa parte, porque la visitación de Dios fue para el propósito de Moisés. La visitación de Dios nos introduce a su propósito. Cuando Dios nos visita, Dios nos introduce a su propósito. Y vamos a empezar allí en el versículo 11 del capítulo 2. En aquellos días sucedió que creció ya Moisés. Salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió:
¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Aquí podemos mirar, hermanos, cómo Moisés, en el corazón de Moisés empieza a despertar ese propósito. Ya empieza la visitación de Dios para Moisés. Podemos mirar cómo hay ese sentimiento que tiene que ver con la sangre, con el linaje. Se empieza a despertar. Hasta allí Moisés tal vez ya se estaba dando cuenta que él no pertenecía a los egipcios. Entonces Dios empezó a mover el sentimiento que tiene que ver con el linaje en el corazón de Moisés, para que Moisés empezara a despertar y a entender que había un grande propósito en la vida de Moisés. Y el grande propósito que Dios tenía para Moisés, todos conocemos, hermanos, que era libertad a su pueblo de la esclavitud de los egipcios. Todos conocemos esta historia. No hay nadie ignorante en cuanto a esto. Ya está en la televisión, han pasado películas, hasta series que tienen que ver con esta historia bíblica y que todos conocemos y que todo cristiano tiene que conocer. Entonces, ahí podemos mirar cómo Dios empieza a despertar ese grande propósito que hay en el corazón de Moisés, que cuánto tiempo había pasado para que esto empezara a suceder. Dios tiene siempre un tiempo determinado para cada uno de nosotros. Moisés tal vez se había crecido entre lo que tenía que ver la cultura egipcia y tal vez él tenía ya una actitud de príncipe, pero Dios estaba realmente despertando el propósito en la vida de Moisés, y esto tenía que ver con bajar todo lo que ya había sido programado en la vida de Moisés, para entonces comenzar a programar la vida de Moisés en el propósito por el cual Dios lo había traído a este mundo. Entonces tenemos que entender que hay siempre un tiempo determinado para que Dios despierte ese grande ministerio que Dios te ha dado en tu vida. Dios te ha dado, a cada uno de nosotros nos ha dado dones, nos ha dado virtudes. Tarde o temprano, tal vez no nos damos cuenta en este momento que los tenemos, pero tarde o temprano te vas a dar cuenta de que tú los tienes ahí en tu corazón, y Dios va a provocar a tu alrededor situaciones en las cuales esas situaciones van a demandar de tu corazón lo que ya Dios puso en ti, y que tienen que ver con el propósito por el cual tú has venido a este mundo. Has venido a nacer en este mundo. Entonces, entendamos esto. Aquí había, hermanos, un propósito para Moisés de libertad, de dar libertad al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Si tú te das cuenta, nos familiariza un poco con esto. Porque aquí entendemos, hermanos, que Egipto simboliza el mundo. Los egipcios simbolizan el mundo. La cultura egipcia simboliza el mundo. Todo lo que tiene que ver con Egipto simboliza el mundo. Y ahí está el pueblo metido en el mundo. Entonces, en el mundo se estaba perdiendo, escúcheme bien, el propósito para Israel. Se estaba perdiendo ya el mundo, vamos a decirlo así, estaba abundando y ya estaban abusando sobre el pueblo de Israel. Los egipcios ya estaban esclavizando, ya los tenían de esclavos. Ya había tenido más o menos 430 años allí. Hermanos, ¿cuántas generaciones no habían pasado ya? Esa mentalidad de las generaciones que nacían eran mentalidad de esclavos. Ya estaba, las generaciones que seguían creciendo, estaban creciendo con mentalidad de esclavos. Entonces, Dios de alguna manera se acordó de su pueblo. Y por eso Dios trajo a Moisés para ese propósito, de ser el libertador del pueblo de Israel. Entonces Dios empezó a activar
lo que Moisés tenía en su corazón, que ya Dios le había dado. Dios tarde o temprano va a activar en ti lo que Dios te ha dado. ¿Cuánto, como el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, nosotros también tenemos algo parecido con Moisés. Nosotros hemos sido llamados a ser libertadores también, porque hay gente en el mundo que se está perdiendo. Recuerda que Egipto representa el mundo. El pueblo de Israel se estaba perdiendo en Egipto, pero hay gente que se está perdiendo en el mundo y en este caso era el pueblo de Israel, el pueblo de Moisés. En este caso, hermanos, también hay pueblo que nos pertenece, que somos parte que es parte de nosotros también, que nosotros somos parte de Dios y que se está perdiendo en el mundo. Y no vamos a ir muy lejos, nuestra misma familia, nuestros hijos están perdiéndose en el mundo y nosotros tenemos la grande tarea de ser los libertadores de ellos. ¿Cómo lo vamos a liberar? ¿Qué tenía que traer Moisés? Moisés tenía que traer la palabra de Dios al pueblo de Israel. Tenía que traer esa palabra, hermanos, poderosa a Israel, para que ellos creyeran y entonces, ahora que creyeran y entonces fueran con él, lo acompañaran, porque iban a salir tal vez de ciertas comodidades que tenían en Egipto, pero iban a ir al desierto donde Dios los iba a sustentar. Creer todo esto no era fácil, porque para Moisés no fue fácil. Conocemos un poco la historia, inclusive hemos visto películas que nos quieren presentar más o menos la historia bíblica, pero que no es la real, pero que nos acerca un poquito a la realidad. Entonces, podemos mirar que había injusticias, podemos mirar que había injusticias, que para Moisés no fue fácil porque aún su propio pueblo se rebelaba contra él. Muchos no le creían. Imagínate, más de 1 millón de personas ser libertadas de una nación que los oprimía. Entonces era difícil. Y luego encima de todo, no creerle. Entonces no era fácil. Entonces eso sucede en nuestras vidas hoy en día. Nuestra familia se está perdiendo y nosotros tenemos la tarea de compartir la palabra de Dios, la palabra que da libertad, la palabra que da salvación, la palabra que te libera de la esclavitud, de la opresión del pecado, de la opresión del enemigo, te hace libre. Nosotros tenemos esa grande responsabilidad de compartir esa palabra a los nuestros primeramente, a los de nuestra casa, a nuestros hijos. Entonces es importante entender que hay una grande tarea y tarde o temprano, si tú te has apartado un poquito de este ministerio que tenemos todos los que conocemos a Dios, porque es una responsabilidad que Dios nos ha dejado a los que somos hijos de Dios, de compartir esa palabra. Y estoy hablando primeramente a los que son de nosotros, a los nuestros, a los que son nuestra familia, a nuestros hijos, pero también tenemos la responsabilidad de compartirle a todos los demás. Dice la palabra de Dios que lo hiciéramos primero en Jerusalén, después en Samaria, después en Judea y después hasta lo último de la tierra. Ese es el orden que Dios nos dio para compartir esa palabra de poder y que Dios nos ha dado como una responsabilidad a la iglesia. Entonces nosotros tenemos grande tarea que hacer, primeramente en nuestra familia, porque muchas veces es triste que tú estés dentro de la iglesia, que tú estés alabando a Dios y tus hijos no están contigo. Es triste que tus hijos no te sigan. ¿Por qué? Esto indica que algo ha estado pasando y que no has hecho bien las cosas tal vez y te has olvidado realmente de esa responsabilidad de poder inculcar esa palabra que Dios te dio para que lo hicieras en tu casa primeramente y después a los demás. Entonces hay una grande tarea, así como Moisés tenía esa tarea de ser el libertador para el pueblo de Israel, nosotros tenemos esa grande tarea de ser los libertadores de nuestros hijos que se están perdiendo, que no conocen al Señor, que estando en casa se están perdiendo, y aun cuando nosotros tenemos esa grande bendición de tener la palabra de Dios y esa salvación que Dios nos dio y que Dios nos dijo que la compartiéramos con los demás, como dice la palabra de Dios, lo que de gracia recibiste, de gracia da. Entonces tenemos esa grande responsabilidad, y si no lo estamos haciendo, no estamos cumpliendo con el propósito con el cual Dios nos dio ese llamado, y eso estoy hablando a todos los que son hijos de Dios.
Así que aquí en este relato podemos mirar cómo Moisés empezó a sentir dentro de él ese sentimiento que tenía que ver con su linaje y que empezó a mirar las injusticias que estaban haciendo con su pueblo. Dios empezó a mover esas fibras espirituales y dentro del corazón de Moisés para que pudiera entonces entender el propósito por el cual Dios lo había traído a este mundo. Podemos mirar ahí, hermanos, cómo después de esto Moisés trató de huyó más bien, porque Faraón empezó a hacer una persecución contra Moisés y Moisés huye. Y él huye y se huye al desierto. Y todos conocemos que en el desierto él tuvo un encuentro, tuvo esa visitación de Dios en esa zarza, pero antes de tener ese encuentro con esa zarza ardiente, Moisés ya estaba siendo introducido al llamado de defender y liberar al pueblo de Israel. La visitación de Dios, hermanos, te afirma en tu propósito, te afirma en tu propósito, ¿ok? La visitación de Dios para Moisés afirmó ese propósito en el corazón de Moisés. Y vamos a mirar ahí en Éxodo capítulo 3, versículo 9, dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Todos conocemos la historia, cómo Dios se le presenta en esa zarza ardiente a Moisés, y esa zarza no se consumía, y ahí tuvo esa visitación de Dios. Escúchame bien, ya Dios, para entonces, creo que habían pasado como 40 años, ya Dios hace tiempo atrás, cuando todavía estaba en Egipto y había pasado ese suceso de cuando asesinó a ese egipcio, Dios estaba removiendo ya el corazón de Moisés, pero aquí ya esa visitación que Dios le estaba dando a Moisés era para confirmarle el llamado a Moisés, era para confirmarle. Acuérdate que él huyó, se fue al desierto y él pasó tiempo allá en el desierto. Allá conoció a su esposa, la que iba a ser su esposa. Allá conoció a su suegro, que era Jetro, un hombre muy sabio, que le dio consejos a Moisés y que en la vida de Moisés tomó un papel muy importante en el ministerio de Moisés, porque los consejos del suegro le sirvieron para que él entendiera más el propósito de Dios. Entonces podemos conocer esa grande historia. En ese encuentro Dios le hizo una invitación a Moisés a ir a liberar a más de 1 millón de israelitas de Egipto. Dios le afirma a Moisés que él ha escuchado el clamor de su pueblo y a través de él va a liberar a Israel de su opresión. Y de la misma manera, hermanos, el Señor también escucha muchas veces el clamor de muchos de nuestra familia, que ya muchas veces nosotros podemos mirar la gente cómo se está perdiendo, y en veces nosotros los juzgamos, pero la gente sufre. Cuando la gente no está con Dios, sufre. Cuando la gente no conoce a Dios, sufre. Y Dios ha puesto algo en el corazón del ser humano cuando uno está
totalmente tocando fondo, hay algo en nosotros como seres humanos que nos lleva a entender que hay alguien más grande que nosotros que nos puede ayudar. Y tristemente, muchos en la ignorancia se van por otras cosas. Pero los que realmente son hijos de Dios y están allá en el mundo y todavía se están perdiendo, los que ya son hijos de Dios y que Dios los tiene en un libro escritos allí, en el libro de la vida, dice la palabra de Dios, tarde o temprano ellos van a voltear hacia arriba y van a reconocer a Dios en su corazón. Pero nosotros juzgamos un papel muy importante en esas personas como instrumentos para ser de bendición. Así como Dios usó a Moisés para liberar al pueblo de Israel de Egipto, Dios nos va a usar a nosotros para ser los libertadores para esas personas que se están perdiendo y que ya están clamando a Dios en su corazón. Dios conoce el corazón, tal vez nosotros no nos damos cuenta, pero Dios todo lo mira, todo lo escucha, y Dios conoce su corazón, y esa gente tal vez ya está clamando a Dios para que Dios les ayude. Entonces Dios nos usa a nosotros como ese instrumento para llevar esa palabra de bendición a esas personas y que esas personas puedan alcanzar la salvación y que puedan entonces ser liberados de esa opresión del pecado, de la maldad que están viviendo, porque hermanos, también el pecado cansa. El estar oprimidos por el pecado cansa, el estar en la esclavitud, siendo esclavos del enemigo cansa. Entonces tarde o temprano esas personas van a clamar a Dios y Dios nos va a usar como instrumento. Por eso Dios nos manda que llevemos la palabra de Dios. Como le digo, muchas veces nosotros juzgamos a la gente, pero nosotros, Dios, tenemos esa responsabilidad de compartir la palabra a toda criatura, dice la palabra de Dios. A toda criatura, no haciendo acepción de personas, a los nuestros primeramente, porque no es lógico que estemos ganando a toda la gente allá afuera y nuestros hijos perdiéndose. Como dice la palabra, qué triste sería que tú ganaras todo el mundo y tu alma se perdiera. Hay que primero estar nosotros seguros de lo nuestro, seguros de nuestra propia vida y entonces compartir a los demás. Entonces Dios nos dio la oportunidad de ser esos instrumentos de bendición para esa gente que está oprimida. Así como Dios escoge a Moisés, Dios lo visita, y esa visitación de Dios para Moisés fue, hermanos, para confirmar el ministerio por el cual Dios lo había traído al mundo. Ahora, todos como hijos de Dios tenemos esa tarea de compartir la palabra de Dios, pero también Dios en lo individual, a cada uno de nosotros, en lo individual nos ha dado una tarea que es diferente a la que tiene tu hermano, a lo que tiene el pastor, a lo que tiene tu esposa. Cada uno de nosotros tenemos una tarea, un ministerio que hacer en el reino de los cielos, y tarde o temprano se va a despertar en ti ese ministerio porque Dios te va a visitar. Entonces este año Dios me ha mostrado que Dios te va a visitar para despertar en ti ese ministerio que Dios te ha dado y que tiene que ver con la obra del Señor. ¿Sabes por qué? Porque Dios me ha mostrado con todo lo que estamos viendo, y yo creo que tú también lo estás viendo y el mundo lo está viendo, que ya la venida de Cristo está cerca. Ya la venida de Cristo está cerca. Entonces tenemos que trabajar, tenemos que hacer nuestro trabajo, tenemos que empezar a hacer la responsabilidad que Dios nos ha dado. Y es triste que ya tengas mucho tiempo en el Señor y no puedas descubrir los dones que Dios te ha dado en tu corazón, porque dice la palabra de Dios que Dios nos ha dado dones a todos, virtudes y dones para trabajar en su obra, y tristemente muchos no conocen sus dones, no han descubierto sus dones. ¿Por qué? Porque están ocupados en tantas cosas que no tienen nada que ver con el propósito de Dios, y tristemente están perdiendo el tiempo. Pero el tiempo, hermanos, se acorta. Cristo está a la puerta y tenemos que trabajar para el Señor. Todos tenemos la tarea de compartir la palabra de Dios. Como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de compartir el evangelio a aquella criatura, a aquella persona que se está perdiendo. Todos tenemos esa responsabilidad, pero a cada uno de nosotros Dios nos dio una responsabilidad, a cada uno, que es diferente. La de uno y la del otro es diferente, y que tiene que ver con la obra del Señor, y tenemos que descubrir qué Dios nos ha dado, qué responsabilidad Dios nos ha dado, qué ministerio Dios nos ha dado, porque este año aquellos que todavía no han descubierto
Dios me ha mostrado que Dios te va a visitar. Dios te va a visitar así como visitó a Moisés. Hasta cierto tiempo Dios lo dejó vivir como un príncipe entre la cultura egipcia, entre los egipcios. Dios lo dejó, pero a su tiempo vino y le visitó y empezó a mover esas fibras espirituales, esos sentimientos que tenían que ver con el linaje, y empezó a despertar ese propósito en Moisés. Dios me mostró que de igual manera Dios lo va a hacer contigo, porque hay un ministerio que Dios te ha dado y una responsabilidad que Dios te ha dado, y que tarde o temprano Dios te va a visitar y te lo va a recordar y y si está dormido te lo va a despertar para que empieces a trabajar en la obra del Señor. Este año es el año de visitación, el año de visitación de Dios. Así como Dios visitó a Abraham para confirmar el pacto, Dios te va a visitar a ti para confirmar tu ministerio. Así como Dios visitó a Moisés para confirmar su ministerio, Dios te va a visitar a ti para confirmar tu ministerio. La visitación de Dios enciende en ti una pasión por las almas, que esa es la prioridad. La prioridad de la iglesia debe de ser ganar almas para el Señor. Estamos dormidos, hermanos, en esto. No estamos compartiendo la palabra. Lo que está pasando alrededor en el mundo nos está durmiendo, nos está desanimando, nos está oprimiendo, nos tiene encarcelados. No estamos haciendo nada para la obra del Señor. No podemos adaptarnos a este mundo. Dice la palabra que no te adaptes a este mundo. No te adaptes. Tenemos responsabilidad. No importa lo que está pasando en el mundo, tenemos que compartir la palabra de Dios. Tiene que haber una pasión en tu corazón. Tiene que haber una pasión en tu corazón para ir a esa persona y hablarle de Cristo. Hacer, hermanos, el propósito por lo menos de traer un alma para Cristo. De traer a los pies de Cristo a un perdido. Y que venga a los pies del Señor y encuentre la salvación en Cristo. Que hagamos ese grande propósito de mantenernos por lo menos trayendo 1, 2, 3 almas a Cristo este año. Dios te va a visitar, porque cuando Dios nos visita, despierta esa pasión. Éxodo capítulo 3, versículo 8 al 10 dice: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a la tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Cuando tienes una visitación de Dios, eres marcado con una pasión por las almas. Porque Dios visitó a Moisés en el desierto. ¿Por qué lo visitó? Lo visitó ¿por qué? Escúchame bien. Porque cuando Moisés, hermanos, huyó de Egipto, huyó al desierto, se separó de donde estaba su trabajo, se separó de ahí, huyó de donde estaba su ministerio. Su ministerio no estaba en el desierto, su ministerio estaba con los hijos de Israel, aunque después Dios lo sacó al desierto, pero su ministerio era dar libertad a su pueblo. Su ministerio ahí, porque muchos huyen de su responsabilidad. Muchos huyen, muchos no quieren hablarle a sus hijos. ¿Y sabe por qué no quieren hablarle? Porque les da vergüenza, porque no les han dado un buen testimonio, porque en igual de ganarlos con su ejemplo, los están perdiendo, porque en igual de mostrarles el amor que usted como padre le tiene que dar a sus hijos, tristemente no se lo está dando, y lejos de ganárselos para el Señor los está perdiendo. Y usted no puede hablarle a sus hijos porque usted no tiene ese respaldo con su vida de lo que está hablando. Usted tiene que respaldar lo que está hablando, porque si usted está hablando de amor, porque Dios es amor. Si usted está hablando de salvación, porque Dios es salvación, pero usted se está perdiendo y usted no tiene amor, usted es un mentiroso.
Por eso usted está perdiendo a sus hijos en su casa. Usted no le habla a sus hijos por eso, se aparta de ellos, prefiere que otros le hablen. Prefiere que otros, háblele usted porque a mí no me hace, no le hace caso porque usted le ha dado un mal testimonio. No le obedece porque usted le ha dado un mal testimonio. Entonces Dios, hermanos, por eso trata con nuestro corazón primero. Porque no podemos estar desordenados y querer ordenar a todo mundo. Tenemos que ordenarnos a nosotros mismos primero. Dejar que el Espíritu Santo empiece a tomar orden en nuestro corazón. Ordenar nuestra vida y entonces vamos a poder ser de bendición para los demás. Por eso fue lo que hizo Dios con Moisés. Tuvo que ordenar el corazón de Moisés, tratar con su orgullo. Después de que tal vez se le había subido la soberbia, había sido un hombre orgulloso, porque él se había crecido como un príncipe entre la cultura egipcia. Tal vez había orgullo en él y Dios empezó a tratar con el corazón de Moisés, a ordenar el corazón de Moisés, porque después Moisés iba a ser de bendición para su pueblo. Lo llevó hasta allá, hasta el desierto donde no había nada, porque antes lo tenía todo, pero después Dios le quitó todo y le llevó allá hasta el desierto, allá a estar entre las manadas de ovejas, allá entre el estiércol de las ovejas, porque cuando uno está entre las ovejas, ¿a qué huele? A estiércol de oveja, a eso huele, a oveja. Entonces Dios lo llevó allá, lo humilló como hombre, lo bajó, lo desprogramó y lo ordenó, porque después de esa visitación que Dios le hizo en la zarza, Moisés no fue el mismo, Moisés fue diferente. Moisés ahora había tomado esa pasión por su pueblo. Aunque puso las trabas que puso, Dios logró llevarlo al propósito por el cual Dios lo había traído a nacer a este mundo. Y después Moisés, con esa pasión, empezó a abogar por su pueblo, empezó a enfrentarse con Faraón, estando Dios con él. Y todos conocemos la historia. Ordenó la vida de Moisés primero para poder usarlo de bendición para su pueblo. Dios va a hacer lo mismo contigo. Deja que Dios te ordene tu corazón, que ordene tu vida, que esa visitación que Dios va a hacer este año, ábrele tu corazón al Señor, que te ordene tu corazón. Deja que el Señor empiece a poner en orden tu vida, porque Dios te va a usar. Y ahora tus hijos te van a mirar y te van a mirar que eres diferente. Y entonces se van a convertir al Señor. Vas a ganar a tus hijos para el Señor, no nomás a tus hijos. Vas a ganar a tus vecinos, vas a ganar a tus parientes, a todos los que están a tu alrededor, los vas a ganar por el Señor. ¿Por qué? Porque Dios ha ordenado tu vida. Porque es imposible que podamos compartir a Cristo cuando nosotros no estamos viviendo a Cristo en nuestras vidas. Cuando nosotros hemos cerrado la puerta de nuestro corazón a Cristo, a la palabra del Señor, a la palabra que nos quiere renovar. Ábrele tu corazón a la palabra, ábrele tu corazón a esa visitación que Dios va a hacer este año a tu vida. Dios va a venir a nuestro corazón este año y nos va a ordenar. Eso Dios me ha mostrado. Un año donde Dios va a visitar a la iglesia, a sus hijos. Muchos para confirmar el pacto, otros para confirmar el ministerio, pero otros va a ser una visitación de pérdida y no de ganancia. Déjame decirte, es tiempo de entender que tenemos grande responsabilidad y tenemos que empezar a trabajar en el Señor, dar nuestros dones para el Señor, dar nuestras virtudes para el Señor. Déjate de andar repartiendo tus dones y virtudes en el mundo. Dios te los dio para que los usaras en la obra del Señor. Dios va a usarte este año. Si tú le abres el corazón al Señor, Dios te va a usar en gran manera. Y vas a ser luz para muchos que se están perdiendo. Vas a ser luz en la oscuridad, porque el Señor nos llamó y nos dijo que éramos la luz de este mundo. Y no nomás la luz, dijo que también éramos la sal de esta tierra. Somos el sazón de esta tierra. Y como tal tenemos que funcionar. Como tal tenemos que funcionar. Como tal tenemos que alumbrar al perdido, al que está en oscuridad. Tenemos que alumbrarlo. Somos el resplandor de su luz. Somos el resplandor de Dios en esta tierra. Somos los que le dan el sabor a esta tierra. Entonces tenemos que abrirle el corazón y que este año que Dios te va a visitar, estés listo para recibirle. Mantente preparado, porque Dios vendrá
y te va a visitar. Dios vendrá y te va a visitar. Y la visitación de Dios también va a activar el propósito de Dios en tu corazón, como lo estamos diciendo. Éxodo capítulo 14, versículo 15 al 16 dice: entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entre los hijos de Israel por medio del mar. Y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. La visitación de Dios activa tu propósito. Cuando Moisés y los israelitas fueron perseguidos por los egipcios, Moisés clamó a Dios y Dios le dijo que extendiera su vara sobre el mar rojo para que se abriera y marcharan en tierra seca. Porque tal vez cuando llegaron ahí hasta ese lugar y se habían encontrado que el mar estaba allí, y es algo tremendo esto, hermanos, porque Dios así obra. Ya Moisés había pasado por ese lugar, ya Moisés conocía el camino, pero cuando llegan a ese lugar se encuentran con que el mar estaba ahí delante de ellos. Y ante los ojos de Moisés y del pueblo era imposible pasar por ahí. Pero Dios así trabaja, porque Dios hace las cosas de una manera sobrenatural. Porque el propósito que Dios tiene para nosotros tiene que ver con lo sobrenatural de Dios. Eso, lo que Dios va a activar en tu vida tiene que ser algo sobrenatural. El llamado que Dios te ha dado es sobrenatural. No es una tarea que tiene que ver con lo que ya conocemos ordinariamente. Esto tiene que ver con algo que tiene que ver con lo extraordinario, y que lo extraordinario en nuestra vida tiene que ver con lo sobrenatural de Dios. Entonces, lo que Dios va a activar este año en tu vida tiene que ver con lo sobrenatural de Dios. Por eso cuando llega ahí Moisés con el pueblo, recuerda, quiero que hagas en memoria en tu mente, como una película. Ahí están el pueblo delante del mar. Y sabemos que ya había quejas. Por eso te digo que para Moisés no era fácil. Pero de repente miran el ejército del imperio de los egipcios. Un ejército poderoso detrás del pueblo de Israel. Y que no venían con la intención de ayudarles a pasar el mar. Venían con la intención de matarles, de acabar con ellos. Esas eran las órdenes de Faraón, que acabaran con el pueblo. Con esa intención venían. Y mirad que venían, hermanos, y se acercaban cada momento más y más hacia el pueblo. Y el pueblo empezó a desesperar. Empezaron a gritar, a clamar. Empezaron a reclamarle a Moisés. ¿Cómo se sentía Moisés en ese momento? ¿Cómo se sentiría Moisés mirando el mar por el frente? Y el ejército, el mejor ejército tal vez del mundo en aquel entonces detrás de él. Tal vez Moisés estaba mirando el mar, pero Dios le estaba diciendo a Moisés, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Dios estaba mirando diferente que Moisés. Y eso es lo que tenemos que aprender a mirar, hermanos, como Dios mira. Porque el propósito de Dios en tu vida no tiene que ver con ojos humanos, tiene que ver con ojos espirituales. Tiene que ver con una mirada divina. Y lo que Dios va a hacer este año, va a visitar tu vida y te va a mostrar y te va a enseñar cómo mirar de una manera diferente. Este año, esa visitación va a activar en ti algo en lo espiritual. Y vas a empezar a mirar las cosas de diferente manera. Ya tus prioridades no van a ser las que tienes ahora. Tus prioridades ahora van a ser las que tienen que ver con el propósito de Dios. Ahora tus prioridades van a ser hacer
las responsabilidades de las cuales he estado hablando, de compartir la palabra, de trabajar en la obra del Señor. Ahora tu tiempo, tus finanzas van a ser dirigidas al propósito de Dios. En ese momento, Moisés levanta la vara. ¿Y qué pasa con el mar? El mar se abre. Imagínate el pueblo de Israel ahí, mirando ese gran suceso, mirando, porque entendamos esto, hasta ahí todavía el pueblo de Israel, escúchame, muchos de ellos empezaban a creerle apenas a Moisés. Cuando ya habían pasado todo lo que había pasado en Egipto, esas plagas, las 10 plagas, ellos miraron el poder de Dios manifestado, pero muchos no habían creído. Pero hasta ahí algunos más creyeron, porque todavía pasando el mar, pasando ese mar en seco, del otro lado, muchos todavía no creían. Y nos vamos a encontrar así en el propósito. Muchos no van a creer. Muchos no van a creer, pero los que son de Dios van a creer, porque muchos no son de Dios. Y por esa razón nosotros no sabemos quiénes son los de Dios y quiénes son los de Dios. Por eso Dios nos manda a compartir la palabra a toda criatura. Y como dice la palabra de Dios es una semilla, y la que cae en buena tierra va a germinar y va a dar su fruto al 100%. Nosotros, es nuestra tarea, hermanos, de compartir la palabra de Dios. Y el propósito que Dios te ha dado en lo personal, a cada uno de ustedes, tiene que ver con ese gran propósito de compartir la palabra, el evangelio. Nadie que conoce a Dios, escúchame bien, nadie de los que conoce tiene un propósito diferente. Todos, llámese la iglesia como se llame, si tú eres lavado con la sangre de Cristo y has aceptado a Cristo en tu corazón, has reconocido el sacrificio de Cristo en la cruz y has reconocido al Señor Jesús como Dios. Escúchame, todos tenemos la misma responsabilidad de compartir la palabra. Todos. Y todos tenemos que entender que tenemos que hacer nuestra tarea en esta tierra. Entonces, el propósito que Dios te ha dado en lo personal tiene que ver con este propósito. Todos estamos ahí, todos. Llámese como se llame, tengas el título que tengas, estés en la iglesia que estés. Escúchame, estoy hablando para los que son hijos de Dios. No importa, todos tenemos esa misma responsabilidad. Y tu propósito personal tienes que meterlo al propósito que Dios le ha dado a la iglesia. Dios te va a visitar este año. Y Dios, hermanos, va a activar ese propósito en tu corazón tarde o temprano. Porque no podemos irnos de este mundo sin cumplir ese propósito. Entonces, este año va a ser el año de visitación para confirmar tu ministerio. Y que tiene que ver, hermanos, ese ministerio que Dios te ha dado tiene que ver también con tu propósito personal. No puedes sacar esto de tu vida, no lo puedes separar. Esto así es. Dios así lo ha estipulado. Y podemos mirar en la palabra de Dios muchos ejemplos. Y voy a seguir compartiendo ejemplos mientras Dios me muestre que lo tengo que hacer. Entonces, Dios le mostró a Israel su poder usando a Moisés. Por eso ese propósito que Dios tenía para Moisés era de libertar a su pueblo y se tenía que cumplir. No, un mar no iba a ser un problema. Un ejército, ese ejército, el mejor preparado del mundo, de la mejor potencia del mundo, el mejor imperio del mundo, no iba a ser un problema para el propósito de Dios. Eso nos dice que ningún obstáculo, no importa qué tan grande sea, va a estorbar al propósito que Dios te ha dado en tu vida. Por eso Dios te va a visitar. Nadie, llámese como se llame, ni demonio. Dice la palabra que nada nos podrá separar del amor de Dios, ni lo alto ni lo bajo. Ninguna cosa creada, lo dice así, ninguna cosa nos puede separar del amor de Dios, porque hay un propósito que se va a cumplir en nuestra vida. Si Dios te ha traído a conciencia en cuanto a lo que estoy hablando, es que hay un propósito grande que Dios te ha dado. Moisés, hermanos, fue el libertador de Israel y para eso fue llamado. Y si nos damos cuenta, en el desierto quedó Moisés. Tristemente,
Moisés no entró a la tierra prometida, pero sí cumplió el propósito de libertad a su pueblo, de ser el libertador de Israel. Y aquí nos muestra cómo Dios, en la visitación que Dios le hizo a Moisés, fue muy importante, marcó el Moisés, hermanos, su corazón, y le dio esa responsabilidad de entender que él tenía que hacer esa grande tarea. Y Dios eso va a hacer con tu vida. Este año va a ser el año de visitación. Quiero decirte, mi hermano, que Dios te va a estar visitando. Como lo digo, algunos, como lo dije, para Abraham confirmar el pacto, para otros para confirmar el ministerio. Y tristemente para otros va a ser para pérdida. Y después lo vamos a estar explicando. Yo quiero terminar con esto. Y quiero decirte, mi hermano, que prepares tu corazón. Dios te va a visitar. Está listo. Tal vez a Moisés lo agarró desprevenido y Dios trató con el corazón de Moisés, como te dije, desprogramándolo de todo lo que había aprendido. Pero para poderlo programar otra vez el Señor, lo tuvo que poner en blanco. Y entonces que entendiera el grande propósito que Dios tenía para Moisés. Escúchame bien, Dios te va a visitar, mi hermano. Prepara tu corazón. Es triste que muchos, sabiendo que Dios les va a visitar, no se preparen. Es triste que cuando Dios te dice una palabra y que tiene que ver con un aviso, tú lo ignores. Es triste. Pero déjame decirte, mi hermano, prepárate. Hay cosas buenas para tu vida este año. Este año, mira, aunque podemos mirar lo que está pasando alrededor, ahorita todavía hay un conflicto en esta nación respecto al gobierno de esta nación, pero déjame decirte, Dios tiene el control. No perdamos la fe. Dios tiene el control de nuestras vidas. Prepara tu corazón en medio de todo esto para la visitación que Dios te va a hacer. Porque la obra de Dios sigue. No importando lo que está pasando alrededor, no importando cuántos virus vengan, nuestra responsabilidad delante de Dios sigue y tenemos que continuar. Mejor preparemos nuestro corazón para lo que Dios nos va a decir, para lo que Dios nos va a mostrar. Preparemos nuestro corazón. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Y quiero hacer una oración pidiéndole primeramente a Dios que venga a nuestras vidas y diciendo: Señor, perdónanos, porque tal vez hemos sido ignorantes a tu propósito, o tal vez hemos subestimado tu propósito en nuestras vidas. Pero hoy queremos, Señor, decirte: perdónanos si queremos ir más allá. Queremos, Señor, ponernos a cuenta delante de ti y alcanzar ese nivel en el cual ya deberíamos de estar de hace mucho tiempo, Señor, y que tal vez hemos perdido el tiempo y no le hemos puesto atención. Que este año sea un año, Señor, donde tú nos vas a mostrar cosas nuevas, cosas diferentes, y que esa fuerza que viene de tu Espíritu Santo nos va a inundar. Señor, bendice a tu pueblo, a tu iglesia. Con tus ojos cerrados ahí donde estás, levanta tu mano al cielo y yo digo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo te pido, Señor, que bendigas a la iglesia, bendigas a tus hijos, los que están levantando su mano, Señor, bendícelos. Tú conoces el corazón, lo que hay en sus mentes. Tú conoces, Señor, nuestras vidas. No podemos ocultarte nada, Señor. Perdónanos si hay cosas que no te agradan, te las entregamos a ti. En este momento, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo llene sus vidas y que esta palabra les haya servido para despertar en ellos la grande responsabilidad que tienen delante de tu propósito. Ayúdanos a entender, Señor, tu palabra, y que sabemos que hay otras cosas más que necesitamos saber. Ayúdanos a estar listos a esa visitación que nos vas a hacer, Señor. Estar listos y que nos encuentres aprobados delante de ti. Y que sea como le dijiste a Moisés: vengo a confirmarte nada más lo que ya te había dicho. Que sea eso y que no sea para pérdida, Señor. Te lo pedimos, Padre,
Esa grande bendición. Y también tú que me estás escuchando, que tal vez no te congregas y que tal vez no conoces del Señor, en este momento te quiero invitar a que abras tu corazón al Espíritu Santo y que repitas esta oración conmigo y le digas: Padre Celestial, perdona mis pecados, me arrepiento de mis maldades, te abro mi corazón para que entres en mí y que me selles con el sello de tu Espíritu Santo. Acepto esa salvación que me das, Padre. Entiendo el sacrificio en la cruz del Calvario y que resucitaste, Señor, después de 3 días y estás sentado a la diestra del Padre y que abogas por mí. Y te doy gracias por la vida eterna que me das, porque me he arrepentido de mis maldades, de mis pecados. Te los entrego a ti. En el nombre de Cristo te lo doy gracias, Señor. Y te pido que me guíes por qué camino he de tomar. Muéstrame, Señor, qué camino he de tomar. Y gracias por la salvación que me das. En Cristo Jesús. Amén. Déjame decirte que si hiciste esta oración, dice la palabra de Dios, que cuando un pecador se arrepiente, los ángeles del cielo hacen fiesta. Quiere decir que si lo hiciste de corazón, los ángeles del cielo están teniendo fiesta en este momento. Y dice que tu nombre está anotado en el libro de la vida, para que el día de mañana, si vas a compadecer delante de Dios, vas a estar allí y vas a tener esa vida eterna que Dios te dio, y que no comienza allá, sino comienza aquí en la tierra. La vida eterna comienza en la tierra. El Señor te bendiga y te digo felicidades porque ya perteneces a la familia celestial. Dios te bendiga y Dios bendiga a la iglesia también. Y quiero decirle a todos gracias por conectarse. Dios los bendiga y los esperamos para la próxima. Dios los bendiga a todos y hasta pronto. Muchas gracias, hermanos. Dios me los bendiga.